el jueves y aquí estamos listos para acompañar a las juventudes que nos siguen por el canal educativo exactamente a las 7. Invitados especiales, entrevistas, música, consejos, recomendaciones y muchas sorpresas como les preparamos cada semana. Hoy tengo un invitado que mezcla muy bien, Marian, las ciencias informáticas, el deporte y la historia, porque ¿sí? En una fecha tan importante para nuestro país como hoy, 13 de marzo, no podíamos dejar pasar por alto esta mezcla entre la historia de Cuba. Bueno, pues vamos a conocer cómo hace él para arreglárselas entre todas estas pasiones, entre la radio, la televisión. De eso conoceremos, así que ustedes se mantienen hasta el final, porque esto es Juventudes por un Sueño, donde pones, creas y transformas tu mundo. Todo está igual que cuando agosto nos recibía en su portal. Solo que el día y la memoria te han detenido en el umbral. Cada mirada es la búsqueda fatal del alba, es esa calle del alma donde transita la soledad, donde te espero. Cada mirada es la absurda oscuridad del mundo. Es ese instante fecundo que lleva agosto bajo la piel, donde me pierdo. La multitud es el encuentro con la más tierna soledad. El techo igual, el cielo nuestro, igual de luna y de silencio. Cada mirada es búsqueda fatal del alba, es esa calle del alma donde transita la soledad, donde te espero. Cada mirada es la absurda oscuridad del mundo. Es ese instante fecundo que lleva agosto bajo la piel, donde me pierdo, donde me pierdo. Vamos a cantar, vamos a bailar. Vamos a reír, vamos a soñar, Y ya se encuentra listo en nuestro set mi invitado de hoy, Arián Alejandro, técnico medio en ciencias informáticas, comentarista deportivo, licenciado en historia. Son muchas las pasiones, Arián. Cantautor. También. Gracias, de María todo Luisa. eso vamos a hablar. Gracias, María Luisa, por la invitación a ti, a la directora, a todo el espacio, a todos los que están con nosotros, por supuesto, a través de la pequeña pantalla. Un placer. El placer es nuestro, tenerte aquí y poder conversar sobre esas pasiones, como bien yo decía. Y sí. Quiero comenzar por el inicio. Desde bien pequeñito, ¿qué era lo que le gustaba hacer a Arián? ¿El deporte? Me gustaba el deporte y la historia, las dos cosas a la par. Eran dos pasiones que surgieron por temas familiares. El deporte viene, digamos, de mi abuelo paterno. Mi padre, bueno, mi abuelo fue periodista muchos años de Prensa Latina,
de la Agencia Cubana Latinoamericana de Noticias. Mi padre trabajó precisamente en el servicio de radio de prensa latina, entonces era escuchando muchas radios desde niño, sobre todo vinculada al deporte y la historia, bueno, con mi bisabuela paterna igual, la muy conocida, bueno, yo le decía mamita, Juana, que fue maestra normalista, fue muchos años también directora de escuelas y me inculcó esa pasión por la historia desde pequeño. Y entonces la llevaba a la par. Lo mismo quería saber de deporte que pararme delante de mi mamá a recitarle toda la historia de Antonio Maceo, toda la historia de Máximo Gómez. La verdad que volví un poco loco mi mamá. ¿Y la informática entonces? La informática llegó con el paso del tiempo, cuando termina la etapa secundaria, pues bueno, buscando, ¿no?, decidir qué hacer, si el pre o el técnico medio en ciencias informáticas. A ver, fue el inicio del siglo. Ya no podíamos hablar en ese momento ni siquiera de un gran auge del internet en Cuba, ni de menos de las redes sociales, pero un poquito sí, yo te confieso que fue el momento en el cual, a mi entender, comenzó, a decir en buen cubano, el boom de estudiar informática, porque igual se venía encaminando que era parte, ¿no?, de ese futuro desde el punto de vista de la llegada en un momento determinado de las nuevas tecnologías, y entonces decido vincular a la informática. ¿Por qué? Porque también tenía, digamos, en esas ilusiones de joven, de decir, bueno, conozco algo de informática, de programación, puedo construir mi propia página web en la cual puedo hablar de deportes. Era vincular la informática al futuro profesional que yo soñaba, que era estar en los medios hablando de deporte. Y entonces decidiste estudiar... Decidí estudiar la informática, el técnico medio, es decir, en el Instituto Aguado y Rico, aquí en Centro Habana. Y bueno, fueron 3 años y medio, porque en ese momento, 3 años de clases, medio de prácticas, y en esas prácticas que la hice en la empresa Radio Cuba, pues realmente me enamoró mucho. Te decía, todo lo que tenía que ver con la construcción de temas de páginas web. No te puedo decir ahora que puedo sentarme a programar ninguna página web, porque ha pasado mucho tiempo. ¿Ya no lo recuerdas? No recuerdo prácticamente nada, pero en ese momento dije, bueno, es algo realmente que te enriquece mucho y que me va a permitir seguramente, como al final el tema computación iba a ser algo que cada vez iba a crecer y crecer y crecer, tener habilidades también para poder emplearme dentro de ese mundo vinculado al deporte, si en algún momento se me cumplía el sueño, porque en ese momento, obviamente, con 17, 18 años, si bien era mi gran pasión, pero no tenía ni idea si podía llegar a ser o no comentarista deportivo, y menos que me iba a pasar todo lo que me ha ocurrido en mi carrera profesional hasta ahora. Arián, y mira qué bien, la vida te fue encaminando, porque hasta de manera, no sé si al azar o qué, estuviste vinculado haciendo esas prácticas de informática en Radio Cuba. La radio ahí cerca. Era cerca y ti? lejos, porque fíjese que muchos decían, bueno, Radio Cuba, estás vinculada. No. La empresa Radio Cuba es más bien la encargada de colocar, dar mantenimiento y todo lo que tiene que ver con los transmisores, que sí son los que hacen funcionar, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la radio y la televisión. Pero como tal, no era que yo estuviera cerca de una cabina, ni estuviera cerca de un set de televisión. Claro. Pero bueno, hasta cierto punto había ese bichito, ese vínculo que fue gestándose. Yo agradezco mucho los años, fueron más de 10 años, casi 15 años en la empresa Radio Cuba, en los cuales pude poner en práctica. Uno, lo estudiaba en el técnico medio de ciencias informáticas, y después, poco a poco, fui en el año 2014 aproximadamente, pasando un curso comunitario de periodismo, lo vinculé, porque seguía trabajando en Radio Cuba en ese momento, trabajaba en la intranet, escribía artículos para la intranet, después surgen, bueno, con el paso de los años, las redes sociales, me encargo de las redes sociales en Radio Cuba, y bueno, todo eso, al final, por aquí, por allá, un poquito de todas partes, lo fui vinculando y dije, bueno, hasta que le vi el gran sentido a todo lo que había estudiado hasta ese entonces. No estaba cerca de la cabina, pero tenías ahí la señal de la radio cerquita. Seguro que sí, eso sí. Y eso constantemente me imagino que te estaría diciendo, tengo que llegar a este medio. Eso estaba claro, María Luisa. Tenía ese bichito. De hecho, ya en 2014, a través de Gregorio Kendo, comentarista deportivo de la emisora COCO, lo conozco, ¿no?, a través de las redes sociales, y la oportunidad de escribir en Facebook, y bueno,
él me plantea de invitarme al programa para conocerlo, porque yo le escribía todos los días, le hablaba de lo que yo escuchaba, de cuáles eran mis metas, mis sueños, y él me invita al programa en el año 2014, hablando de deportes de la COCO, para simplemente conocer al colectivo, ahí sí estar dentro de una cabina, ver por primera vez, digamos ya más cercano, porque yo me vinculaba a la radio desde niño llamando por teléfono al espacio Tribuna Deportiva, también de la COCO, a hacer, digamos, mis pininos, mis comentarios. Como yo me sentí un comentarista con 12 años hablando de industriales y de la serie nacional, en fin. Pero bueno, me invita Gregorio Oquendo, conozco a Ariel Pérez Lao en ese momento en Hablando de Deportes, y él me dice: ¿tú te atreves a hacer un comentario sobre el Mundial de Fútbol, que estaba en ese momento el Mundial de Brasil 2014? Y yo no lo dudé, yo dije sí, yo me atrevo. No, para esas cosas, bueno, modestia aparte, no tengo miedo. Y él me dice, bueno, siéntate, me invita a pasar a la cabina y me dice, en unos momentos vas a compartir. En ese momento era Gregorio Oquendo, Yona Díaz, el otro comentarista. Y bueno, digamos que fue la primera mecha de todo lo que ha venido después. Bueno, y vamos a hacer una pausa aquí en la conversación y luego vamos a seguir conociendo qué ha sucedido con Arián y cómo siguió dando sus pasos en la radio hasta llegar también a la televisión. Hacemos una pausa y enseguida estamos de vuelta. Sintonizar en nuestro programa, les cuento que hoy conversamos con Arián Alejandro, este joven comentarista deportivo que hoy lo vemos en muchos espacios de la televisión, pero que comenzó por la radio, como le sucede a muchos. Y sigo en la radio. Y sigues en la radio. Sigo en la radio porque, te soy sincero, quizás no lo he confesado nunca públicamente, pero a mí lo que más me gusta es la radio. A mí me gusta mucho más la radio que la televisión. Es verdad que la televisión, bueno, como se dice, te da más a conocer porque es el medio que más llega, pero para mí mi gran pasión siempre fue, como te comentaba al inicio, fue la radio. Imperdonable que no haya mencionado el nombre de Iván Alonso en la COCO, que mucho antes de ese 2014 me daba la oportunidad en el espacio Tribuna Deportiva de hacer con la sección de fútbol cosas de historia. A propósito, después de la carrera que estudié, cosas de historia, de buscar historia de clubes, historia de los campeonatos del mundo y hacerlo como una especie de sección. Para mí eso era, bueno, mi mamá me veía en la casa estudiando y buscando información para hacerlo y ella me decía, bueno, es que parece que ya eres trabajador de la radio, porque yo me sentía así. Y bueno, no puedo dejar de mencionar el nombre de Iván Alonso, muy agradecido. Bueno, nos quedamos en el 2014. Llegaba a la COCO, me dio esa oportunidad hablando de deportes, también la tuve en Amanecer Deportivo, un bello proyecto en ese año 2014 llamado Los Analistas de Amanecer para analizar precisamente el Campeonato del Mundo, al cual llegábamos a través de SMS, mandabas un SMS al programa, te decían el día que tenías que ir y después iban como decantando, si lo hacías bien el día que estabas, pues te volvían a invitar y así. Fui clasificando hasta el último día, estuve como 6-7 veces en el programa. En aquel momento, bueno, con Dayan García, Aramis Martínez, también Omar Muñoz, con algunos de ellos lamentablemente ya fallecidos. Y fue una experiencia, María Luisa, muy bonita. Era levantarte a las 5 de la mañana, ir a hacer un segmento de media hora, 6:30, 7, pero me quedaba porque quería ver cómo funcionaba todo el programa en sentido general, porque quería nutrirme, ¿no? Porque yo decía, es que este es mi lugar, yo quiero estar aquí todo el tiempo. Y bueno, llevaba a la par a Amanecer Deportivo durante todo ese mes del Mundial de 2014, de junio a julio, y me siguieron invitando hablando de deportes. De hecho, en ese 2014, cuando termina el Mundial, Ariel Pérez Lago me dice, ¿quieres quedarte colaborando con nosotros los miércoles? Yo al principio no es que titubeé, pero bueno, yo trabajaba en la empresa Radio Cuba, era que tenía que pedir... a este lugar. Me debía a ese lugar, tenía que pedir permiso para salir temprano, todo el mundo sabe lo que implica eso. Pero bueno, realmente, repito, estoy muy agradecido a todos los que en la empresa Radio Cuba sabían cuál era realmente mi pasión y me autorizaban a estar los miércoles en la radio. Y bueno,
Pasó 2014, 2015, que estuve en Panorama Deportivo, en Radio Rebelde también como invitado y era como iba escalando, ¿no? Ya estuve en una emisora provincial, después en una emisora nacional, pero todo era como invitado, pero para mí era como si yo fuera parte del medio ya. Pero ¿cuándo te llegó en serio entonces el trabajo en la radio? ¿Cuándo te sentiste ya comentando, quizás Bueno, narrando? me sentí en la radio ya de manera oficial a partir del año 2019, porque en 2018, en gran medida, gracias a la mamá de un gran amigo de Javier Argüelles, que colaborábamos juntos en la COCO, María Victoria, pues empujó mucho para que pudiéramos pasar el curso de comentaristas deportivos. En ese momento el curso requería tener título universitario. Ni Javier y yo lo teníamos. De hecho, yo iba a empezar en ese mismo año 2018 la universidad por el curso por trabajadores. Y bueno, se nos hace una cierta dispensa, una carta desde Radio Rebelde, que eran jóvenes que tenemos interés de trabajar con ellos. Se nos brinda esa carta, la llevamos al centro de estudio del ICRT y nos permiten pasar el curso. Terminamos, de hecho Javier y yo fuimos el primer y segundo expediente del curso, y realmente a partir del año 2019, cuando el 1 de julio me dan el título, automáticamente llega primer contrato oficial en la COCO y el primer contrato en Radio Rebelde. Ya ahí sí, yo decía, bueno, ya llegué, ahora es mantenerse, porque la cuestión en la vida no es llegar, es mantenerse, y a partir de ahí entonces que ya comencé profesionalmente en la radio. Y Radio Taíno, porque también has tenido en tu paso por la radio pues, espacios en Taíno. De hecho, Radio Taíno es mi casa actual. Ajá. Mi casa actual es Radio Taíno, yo colaboro en la COCO, estuve varios años en Radio Rebelde, estoy en la televisión, pero mi casa es Radio Taíno. Radio Taíno llego para sustituir a yo creo que para mí uno de los jóvenes más talentosos que yo he visto, al menos en los últimos años, que es Carlos Durán. Para mí un fenomenal profesional como comentarista deportivo. Él me dice, bueno, yo voy a dejarlo, el programa, si te interesa, te puedo llevar para que conozcas al personal. Félix León, que es el director del programa temprano en Taíno, lo conocí y bueno, empecé todo el diciembre de 2019 a sustituir como prueba, a ver, a veces uno dice, bueno, en estos tiempos, prueba. Yo creo que eso es muy importante, porque al final la prueba es la que después te dice si realmente vales o no. Sí. Porque tú te debes a un director que diga, me gusta lo que haces o no me sirves para lo que yo quiero. Durante todo diciembre de prueba, y a partir de enero de 2020, bueno, comencé ya de manera oficial en Radio Taíno, que me mantengo actualmente, te repito, es mi caso. Bueno, pues por ahí con la radio, pero ¿y la televisión? ¿Qué sucedió? ¿Por qué llegar entonces a la televisión? ¿Qué te motivó de este medio? Bueno, me motivaba el también probarme, ¿no? Fuera de la radio quería en algún momento siempre esa ilusión de estar como analista en algún espacio televisivo. En 2018, vuelvo a decir, otro mundial de fútbol. Es que me han estado acompañando los mundiales de fútbol para los temas de debutar, siempre mundial de fútbol. Sí. Luján me convoca a través, te mencionaba, de Javier Argüelles, que él ya lo conocía de la televisión, porque él hacía ya sus pininos en Tele Rebelde. Me llama Javier y me dice, bueno, es probable que estemos en un programa de Cubavisión Deportes para hablar del mundial de fútbol de Rusia 2018. Y yo le dije, bueno, está bien, no me voy a ilusionar porque puede que hoy te digan sí, pero mañana a lo mejor, mira, se cayó. Pues no, me dice, mira, tal día vamos a estar ahí en La Habana grabando. Allí estuve, me sentí realmente muy tenso. En el día que debuté en la radio estaba nervioso, pero no tanto. La televisión sí estaba muy nervioso, lo confieso realmente. Estaba con Javier, con Luján, con el profe José Francisco Reynoso, para muchos el mejor portero de Cuba después del año 1959 y además gran periodista. Y después de los primeros minutos, bueno, me relajé, todo fluyó y después Luján nos vuelve a invitar, habla con nosotros de hacer un segmento de fútbol cubano cada cierto tiempo en Cubavisión Deportes. Empiezo a ir esporádicamente y el primer mensaje en enero de 2020 para felicitarme por el nuevo año fue de Hernández Luján. Me decía, felicidades, a partir del día 8 estás con nosotros en Zona Deportiva en Cubavisión Internacional. Yo no entendía nada. Sé que había un rum porque Álvaro Álvarez me había dicho que trabajaba con él. Me dijo, voy a hablar con Luján quizás, pero yo no, con esas cosas no me hago ilusión. Y así comenzaste el año. Y así comencé el año en 2020 aquí en Cubavisión Internacional. Otra pausa, Arián, para tener y darle paso a otras secciones de nuestro espacio. Y luego seguimos conversando, que hay mucho más por conocer de Arián Alejandro aquí en Juventudes por un Sueño. Vamos a cantar, vamos a bailar. Vamos a reír, vamos a soñar.
recomiendo El Collar. Esta puesta en escena de la comunidad creativa Nave Oficio de Isla es una travesía escénica inspirada en la obra de Abelardo Estorino. Los actores, bajo la dirección de Osvaldo Doñadios, nos presentan una fusión entre música, baile y performance, con una historia muy profunda que invita a la reflexión. Si quieres conocer más sobre el contenido de esta puesta en escena, te recomiendo que leas el texto El Collar, una travesía hacia las emociones, publicado en Tribuna de La Habana. También te recomiendo Oficio de Isla. En este caso solo te comentaré algunas características. Una comedia inspirada en la obra de Arturo Soto, Tengo una hija en Harvard, con música en vivo, donde actúan Osvaldo Doñadios, Rebeca Rodríguez y actores jóvenes muy talentosos también de la comunidad creativa. Sin dudas, tienes que verla. También de la comunidad creativa Nave Oficio de Isla te recomiendo Luz, un musical que rinde homenaje a la obra de Sigfredo Ariel. Como también debes ver a las actrices de Magnolias con la colaboración de Teatro Aire Frío y Teatro de la Luna. Imagínate tener reunidas en un mismo escenario actrices como Lady Díaz, Yasmín Gómez, Yaite Ruiz, Naya de Rivero, Flora Borrego o Minerva Romero. Esta puesta en escena es una adaptación de Eduardo Emil de la obra Steel Magnolias, también llevada al cine en 1989. Y por supuesto, una obra que debes ver y para la cual también te recomiendo que saques las entradas con tiempo porque se agotan muy rápido, es Fátima, con la actuación de Ray Cruz y la dirección de Claudia Saldívar. Esta puesta en escena está basada en Fátima o el Parque de la Fraternidad de Miguel Barnet y presenta como novedad una mezcla entre drama y comedia, que sin dudas atrapa al público. Si no las has visto aún y te han llamado la atención mis comentarios, puedes mantenerte al tanto de las nuevas presentaciones de estas puestas en escena a través de las redes sociales de Teatro Aire Frío, de la comunidad creativa Nave Oficio de Isla y de la cuenta personal del actor Ray Cruz. Seguramente en estos medios, así como en Tribuna de La Habana, te mantendrás al tanto de los estrenos teatrales de estas obras y de otras que se presentarán en la capital. Mientras tanto, síguenos en redes sociales y continúa disfrutando de Juventudes por un Sueño. Vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a reír, vamos a soñar, sueño, yeah. Último momento de entrevista con mi invitado Arián Alejandro, a quien la televisión lo atrapó y de qué manera. Ya me quedé en la televisión, con el permiso de la radio, que no la abandono, pero ya me quedé en la televisión. Ya veo, pero qué bien. Cubovisión Internacional te abrió las puertas, pero el Canal Caribe también te recibió. Óigame, el Canal Caribe me recibió en el año 2022 con Noveno Inning, que también era un programa que para mí era muy especial porque lo seguía desde sus comienzos. Y yo decía, es que yo me veo sentado ahí en esa silla de analista, y se me dio la oportunidad, gracias a Gotay, sobre todo a mi gran amigo Daniel Gotay, Pablo Otero, y bueno, ahora tenemos en Noveno Inning un látigo llamado Duanis Hernández, que es un fenómeno, esa crítica que nos hace cada programa, que sabes que nos hace mejorar todos los días, nos hace estudiar más de lo que normalmente lo hacemos. Bueno, un látigo que te admira y que... No, yo lo sé, yo también a él. A las 9, cuando te ve, dice, Arián Alejandro es un comentarista muy completo. Y que compartimos la pasión por la historia. También, también. Y de eso quiero hablar, porque Sí. mira, hoy es 13 de marzo. Sí. Y qué mejor día para hablar de la historia que un 13 de marzo, y precisamente a ti ¿Cómo? la licenciatura en historia pues te ha marcado. Me ha marcado mucho. Voy a ser lo más breve posible. Sí. Llego en 2018, me gradúo en 2023 y en casi todos los años, incluyendo cuando pasamos la pandemia, que estudiamos a distancia, los profesores, casi todos me decían, profesores jóvenes, por cierto, incluso a veces me daba, porque eran más jóvenes que yo en la universidad, me decían, pero que si tú eres comentarista deportivo, ¿qué haces estudiando historia? Y es que para mí también vincular un poco los procesos de cómo se investiga, es decir, cómo investiga un historiador para llevarlo también a la investigación de la historia del deporte cubano, también por supuesto el deporte internacional, pero sobre todo el nuestro, y además la cultura que te da estudiar una carrera como la historia, la puedes vincular para hacer cualquier crónica, comentario, reportaje de un evento deportivo que sea, tanto en nuestro país, conocer la historia de del municipio más recóndito que haya, o de cualquier país, conocer o un continente. Te puedo hacer rápidamente una anécdota, si me permites. Sí, dime. La profesora Yanelet, si está viendo el programa, profesora de Historia de África, me decía esto mismo. Bueno, ¿qué haces estudiando? Mundial de 2022, tenía prueba de Historia de África, estaba en pleno Mundial desde la madrugada en la radio, casi sin dormir, y
Y yo decía, tengo que estudiar de alguna manera. Casualmente tenía que comentar varios partidos de equipos africanos, equipos de fútbol africano, y aprovechaba pincelada y pincelada, estaba con Manuel Alejandro, Antonio Sevilla, y decía, bueno, mi manera de estudiar, pues públicamente hablar entre mis comentarios, decir, bueno, hablar un poco de la historia de África, de los países, de por qué pasaba con Ghana en la antigüedad, qué pasaba con Costa de Marfil, en fin, y así fue la manera en la que estudié y llegué a la prueba y por suerte, profe, todo me salió bien. Eso es poner en práctica todos los conocimientos. Sí. Y Arián, tu tesis, yo sé que te apasionó, ¿y de qué manera? Óigame, mi tesis con García Menocal, digamos, de la historia de Cuba, la parte que más me apasiona es la República. Realmente me enamoré mucho de esa asignatura. Con el profe José Ángel hicimos la tesis sobre Menocal, yo y mi compañera de vida que también estudiaba conmigo la carrera. Y también tuvo vínculo con el deporte porque yo trabajaba en un panorama deportivo con el doctor Smith. Sí. Abrazo grande, doctor. Y yo decía, es que ese apellido García Menocal me suena. Y cuando vengo a ver, Dios, óigame, Mario García Menocal, Julio Héctor Smith García Menocal. Lo primero que le pregunté, profe, ¿usted tiene que ver con la familia? Y me dice, sí. Pero cuando termines la tesis, seguro tú vas a saber más de mi familia que yo. Y bueno, así mismo fue, le envié la tesis y le dije, profe, para que conozca de su antepasado. Pero qué bien, Arián, y me alegra de que la historia te apasione de esa manera y seas capaz de vincularla con el trabajo. Pasión Mundial, no podemos dejar de hablar de Pasión Mundial. Pasión Mundial es una familia. Yo he encontrado a grandes amigos, Camilo, Jesús, Gretel, Eduardo Berenier, que estuvo en su momento, otros muchachos que han pasado por ahí, pero somos todos Leite en la dirección del programa, una familia. Es el programa que, vamos a decirlo artísticamente, me ha lanzado a la popularidad. Es muy bonito, sé que ya estamos corriendo en el tramo final del espacio, no tenemos mucho tiempo, pero es muy bonito, María Luisa, lo que me ocurre en las calles. Hace poco estuve en Trinidad y cómo te saludan, cómo hablan del programa, cómo incluso niñas y niños pequeños quieren tirarse fotos, que para mí eso era de los músicos, de los actrices, o las actrices, los actores. Nunca pensé que me pudiera pasar eso. Agradecidísimo de estar en el proyecto Pasión Mundial, que realmente es una de las cosas más bonitas que me ha pasado en mi carrera. Bueno, y Pasión Mundial lo hizo cantar incluso, pero sí. Nos queda muy poco tiempo, Arián. Sí. Actualmente sé que estás vinculado a Prensa Latina y de eso no podemos dejar de mencionar. No puedo dejar de hablar de Prensa Latina porque es otro lenguaje. YouTube, lenguaje diferente, y aquí estoy en una postura distinta. Estoy de analista en todos los espacios de la televisión, en la radio, aquí soy yo el presentador. Me ha sacado un poco de mi zona de confort, me obliga un poco también a aguantarme, porque a veces tengo ganas, en vez de ser el presentador, de analizar. Pero no, es mi compañero el que esté en ese día de batería el que lo hace, y además el lenguaje distinto de YouTube, que realmente es digamos, lo moderno hoy, ¿no? Que también trato de potenciar mis propias redes sociales. Gracias, Manuel Alejandro, doble A por que así mismo le puse a mi canal de YouTube, ese es el apodo que él me puso y así me conocen en los medios también. Arián, rapidito antes de finalizar, sé que eres muy disciplinado, muy entregado. ¿Cuál ha sido para ti el mayor reto? El mayor reto es estar en un medio donde una persona con una situación de discapacidad visual generalmente es difícil llegar. Entonces, vincularme a los medios de comunicación con esa, digamos, con esa característica ha sido complicado y ha sido vencer barreras, pero bueno, he tenido el apoyo de muchos que son muy buenos compañeros, buenos amigos, bueno, y sobre todo de una persona que tú conoces muy bien, sí, que es Ana Susana, mi mamá, que bueno, sin ella es prácticamente imposible. Yo diría que no solo son mis ojos, es mis manos, todo. Ana Susana, un beso, te amo, sabes que sin ti no hay nada. Así mismo es. Gracias, Arián. No, a ti, María Luisa, un placer. Un placer para nosotros haberte tenido en el espacio y conocer mucho más de tu trayectoria, aunque te seguimos. Voy a hacer una canción también al espacio, ya que hago canciones a todos los... mira, Loli ya sabe, Arián nos va a hacer un tema. Eso lo esperamos, Arián. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Al final, pero regresamos el próximo jueves, como siempre, con nuevos invitados, con nuevos jóvenes que nos cuentan sus historias. Y hablando de historias, ¿de qué te pareció la de Arián? Bueno, una historia muy motivadora, la verdad, para todos los jóvenes que sueñan con
dedicarse al arte, al estudio de la historia, a varios campos profesionales porque él es muy multifacético. Sobre todo al deporte, y yo admiro la memoria de Ariana Alejandro. Yo cuando sea grande quiero ser como él. Sí. Recuerden que tenemos una cita pendiente el próximo jueves para continuar conversando sobre los sueños, metas y aspiraciones de los jóvenes cubanos. Te esperamos por el canal educativo a las 7 en punto el jueves en este espacio donde expones, creas Y transformas tu mundo. Chao.